Bienvenidos a la segunda parte de la función por partes. Para empezar la clase del día de hoy vamos a empezar revisando algunos conocimientos previos que nosotros necesitamos recordar para poder ver este tipo de funciones. Primero, la representación gráfica de toda función lineal es una línea recta, como nosotros tenemos en el gráfico de aquí. Segundo, la representación gráfica de toda función cuadrática es una parábola. Y tercero, que la representación gráfica de toda función cúbica es una curva. Eso lo debemos tomar muy en cuenta al momento de realizar y resolver los ejercicios. Conceptos. Una función por partes está definida, es aquella que no está definida por una sola ecuación, sino por dos o más. En este tipo de ejercicios lo que vamos a revisar son la función lineal combinada con la función cuadrática combinada con la función cúbica. Aquí tenemos un ejemplo de cuadrática más lineal, 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 lineal más lineal. Entonces de esa forma están combinadas las diferentes funciones que vamos a revisar en este estudio. Entonces empezamos con el ejercicio número 1. Empezamos con el ejercicio número 1 que tenemos lo siguiente. En el ejercicio 1 se nos dice graficar la siguiente función y obtener su dominio y recorrido. Para poder graficar, lo primero que nosotros debemos hacer es identificar la función. Identificar la función que voy a graficar. En este caso tengo aquí mi primera función, que es 3. 3 es una función constante ya que no viene acompañado por ninguna variable, entonces veamos la restricción en su dominio. Me dice 3 si x es menor que menos 1. En la parte de acá se le ha puesto el intervalo para que se pueda comprender un poco mejor. Eso significa que voy a tomar los valores desde el menos infinito hasta el menos 1. Una vez que yo ya identifique, procedo a realizar la gráfica. Entonces voy a tener mi gráfica en este lugar. Entonces tengo que la gráfica viene desde el menos infinito hacia horizontalmente en el número 3, desde el menos infinito hacia el menos 1 y en este caso abierto. Entonces de esa forma aquí tendría mi primera gráfica. Ahora voy a proceder con la segunda gráfica. En la segunda gráfica tengo lo siguiente. 1 menos 2x y tengo la restricción que menos 1 es menor o igual que x y menor que 1. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Una vez que yo ya identifiqué que esta es una función lineal, procedo de igual forma a escribir el respectivo intervalo. Entonces me dice que el intervalo es si x es elemento de cerrado menos 1,1 abierto. Por lo tanto, ese va a ser el intervalo en el cual yo voy a graficar. Entonces voy a proceder a realizar la respectiva gráfica. Entonces al momento de realizar la gráfica me doy cuenta que es una función lineal, entonces la gráfica es una línea recta. Ahora recordemos los intervalos en los que estaba restringido, el menos 1 y el 1. Entonces el 1 cerrado y con el anterior abierto se complementa el cerrado. Y acá en el 1 la puntita iría con un círculo de color blanco. Entonces ahí tendría mi segunda gráfica. Y ahora procedemos para realizar la gráfica número 3. La gráfica número 3 vemos que es 2x menos 1. Esto es una función lineal y el dominio está restringido si x es mayor o igual a 1. Para poder entenderlo mejor, acá le escribo en forma de intervalo, que sería cerrado 1 hacia el más infinito. Entonces, lo que yo voy a hacer es proceder a realizar la respectiva gráfica, que es una línea recta y está aquí. Entonces, en el 1, yo le grafico con el cerrado. Entonces, eso significa que aquí también se uniría y desde el 1 se iría hacia el más infinito. Ahora, vamos nosotros a obtener su dominio y recorrido. Entonces, primerito, debemos recordar que el dominio lo obtenemos en el eje de las x y que el recorrido se obtiene en el eje de las y. Por lo tanto, como vemos que esta gráfica viene desde el menos infinito y aquí también se va hacia el más infinito, eso significa que el dominio de esta gráfica van a ser los números reales. Ahora veamos el recorrido. Observemos el punto más
bajo de la gráfica y sería este valor que tengo aquí, estaría en -1. Como podemos ver, aquí tenemos abierto, entonces sería abierto -1. Y si nosotros miramos hacia arriba, la gráfica se extendería hacia arriba, es decir, hacia el más infinito abierto. Entonces tendríamos que el dominio de esta función es los reales y el recorrido de esta función es abierto -1 hacia el más infinito abierto. Eso sería el primer ejercicio. Pasamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 tenemos lo siguiente. En el ejercicio número 2 tenemos lo siguiente. Se nos pide graficar la siguiente función y obtener su dominio y recorrido. Entonces tenemos aquí la función y lo primero que vamos a identificar es sus dos gráficas. Primerito, tenemos que 3x menos 2, esto es una función lineal, si x es menor que -1. Entonces es decir que voy a tomar los valores desde -1 hacia abajo. Entonces, para poder realizar esta gráfica, yo voy a realizar esta pequeña tabla de valores con los valores de -2 y -1, ya que para poder graficar una función lineal no es necesario tomar otros valores. Entonces, tomo estos dos valores y realizo mi respectiva gráfica, que la tengo aquí. Como en el -1 es abierto, entonces hago un círculo de color blanco. Entonces ahí sí tendría lo que es abierto. Ahora, esa sería la primera gráfica. Ahora vamos a hacer la segunda gráfica. La segunda gráfica me dice lo siguiente. X al cuadrado más 1 si x es mayor o igual a -1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a tomar unos valores mayores a -1. Entonces voy a elegir -1, 0, 1 y 2. Entonces realizo la respectiva tabla de valores: 0 con 1, -1 con 2, 1 con 2, 2 con 5, obteniendo el valor de y procedo a realizar la respectiva gráfica. Aquí vemos que la gráfica empieza en -1 y en este valor de aquí iría un valor cerrado. Entonces iría un valor cerrado y la curva se limitaría a este punto. Entonces la curva empieza aquí y se va hacia el más infinito. Entonces lo posterior que nosotros debemos hacer es obtener el dominio y recorrido de esta función. Para nosotros obtener el dominio y recorrido de esta función debemos analizar la gráfica. Esta gráfica viene desde el menos infinito, se, se queda aquí, se une acá y procede ahí a seguir hacia el más infinito. Por lo tanto, el dominio de esta gráfica vienen a ser los números reales. Ahora, vamos nosotros a analizar el recorrido. Nosotros para analizar el recorrido debemos fijarnos en el eje de las y. En el eje de las y nosotros nos fijamos que la gráfica en una parte empieza en este punto que es el 1 y se extiende hacia el más infinito, y en la otra parte de la gráfica empieza aquí en el -5 y se va hacia el menos infinito. Entonces, en este ejercicio el recorrido va a ser igual a los reales menos estos valores que están aquí. Entonces, para esto nosotros vamos a escribirlo o aclararlo poniendo los reales menos los valores que están aquí. Entonces esos valores pueden ser incluidos dentro de una llave o dentro de un corchete. Entonces esa sería una forma de escribirlo, o si no, la segunda forma de escribirlo sería escribiendo primero el intervalo que está aquí y después el intervalo que está abajo. Eso ya lo revisaremos cuando estemos en la clase de este tema. Ahí escribiremos el respectivo recorrido tomando en cuenta esto que les acabo de decir. Entonces pasamos al ejercicio número 3. Entonces se nos pide graficar la siguiente función y obtener su dominio y recorrido. Entonces tenemos aquí la primera, que es la función lineal, y aquí tenemos su restricción. La función lineal que va desde -3 hasta 0. Entonces nosotros la tenemos aquí, que está graficada.
La segunda parte de la gráfica es esa de aquí, que es una función cuadrática que va desde el 0 cerrado hacia el 1. Entonces esa gráfica está aquí y al momento de unirse con la otra, obviamente va a ser un punto cerrado. Y la última gráfica, la tenemos aquí, que es una función lineal y está en esta abertura. Entonces podemos ver que se cumple el principio y ahora procedemos a obtener su dominio y recorrido. Vemos que el dominio empieza en el -3 abierto y finaliza en el 5 abierto. Y vemos que el recorrido es el punto más bajo en el punto de arriba tenemos el 1 abierto y finaliza en el -4 también abierto. Eso es todo en cuanto al tema de función por partes.